Señores, hablaremos de una historia de Miguel Ángel en Bolonia. Empecemos diciendo que a fines del año 1494, Carlos VII de Francia entró en Italia y ocupó algunos bastiones en la Toscana, y por esas derrotas y por su incompetencia, los florentinos echaron del gobierno a Piero de Medici, que había sido un mal sucesor de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, aquel promotor de las artes, un hombre muy poderoso en todos los sentidos. Sí, sí. Carlos VII fue aquel que a la vuelta de su expedición llevó a Francia la sífilis, o quizá el que la llevó a Italia, nunca se sabrá. Tanto es así que los italianos le llaman a la sífilis el mal francés, y los franceses el mal de Italia. Ajá. También después van a hablar del vicio inglés, pero es otra cosa. Sí. Se contrae igual. Bien, el caso es que, habiendo caído Piero de Medici, tuvieron que rascar de Florencia algunos personajes. Uno de ellos fue Miguel Ángel, que tenía por entonces 20 años y que ya había trabajado en el combate de los centauros, la Virgen de la Escalera, algunas esculturas que le habían dado alguna fama. En su huida de Florencia, Miguel Ángel pasó primero por Venecia y luego llegó a Bolonia, lo cual es raro, ¿no? Si uno sale de Florencia, no es que pasa por Venecia para ir a Bolonia, sino que va primero a Venecia y después vuelve, porque Bolonia está a mitad de camino entre... Debe haber ido, sí. Sí, pero bueno, el caso es que, como quiera que sea, fue a Bolonia. Después de todo, yo soy Miguel Ángel y hago el camino que me da la gana. Bueno, en Bolonia le sucedió lo siguiente. Miguel Ángel iba con dos amigos. Las crónicas no dicen sus nombres. Parece que los habitantes de Bolonia no eran muy hospitalarios con los extraños. Todos cuantos atravesaban sus puertas debían dirigirse inmediatamente a la guardia, declarar su estado civil, dejar anotada su descripción física, morocho, etcétera, ¿no? Y pagar unos derechos de entrada. Y a cambio se les ponía un sello de cera roja, en la uña del dedo pulgar, señal de que habían pagado el impuesto y de que habían satisfecho la curiosidad de la guardia. Ignorando esa costumbre, o tal vez con la intención de transgredirla, Miguel Ángel y sus socios se hicieron los giles y pasaron de largo. Que me andar dando mi descripción. El primer guardia que los vio, ya en la calle, andaban por ahí, los vio en cana, y al observar sus rostros desconocidos y sus manos vírgenes de cera, los detuvo. Momento. Los señores de Bolonia eran muy puntillosos en lo relativo a aquel sello del dedo. Siempre temerosos de las intrigas, los atentados, vigilaban cuidadosamente a todos los extranjeros que entraban en sus muros, y lo primero que hacían era mirarte el dedo para asegurarse de tus intenciones. Bueno, el Michelangelo y sus amigos no hicieron ni media cuadra cuando fueron detenidos y conducidos a la fuerza ante el juez, al giudice. El delito era patente, le faltaba la patente justamente. Los muchachos se defendieron, su buena fe, y el juez medio se apiadó de ellos y consintió en ponerlos en libertad, pero si pagaban una multa. Ahora, la multa era elevadísima, y el único que tenía algo de guita era Miguel Ángel, y no podía pagar por los tres. Entonces quedaron todos en cana. Cuentan que estaban ahí en el calabozo lamentándose, y estas quejas llamaron la atención de un gentilhombre que se encontraba allí por casualidad. Es difícil encontrarse en cana por casualidad. Estaría sobornando a los Estaría ratos, sobornando a los guardias o algo, porque se trataba de Gianfrancesco Aldobrandi, que era un amante de la pintura y conocedor de las artes, y un hombre de fortuna. Cuando se enteró de que los detenidos eran artistas, los interrogó. El nombre de Buonarroti le sonó un poco, así que se ofreció a pagarle la multa y a llevarlo a su casa. Claramente era un conocedor de las artes, porque teniendo 20 años Miguel Ángel no le habría ganado a cualquier imagínese, ¿no? Cierto, tenía que ser Como bastante pibe las conocedor. inferiores, Durante su permanencia en
En la corte de Lorenzo el Magnífico, Miguel Ángel había hecho algunas cosas que son muy valoradas ahora, pero que en ese entonces más o menos. Tanto es así que el primer trabajo que le encargó, me parece recordar a mí, Lorenzo, o quizá esto forma parte de esas anécdotas que, como dice usted, se atribuyen a cualquiera. El primer trabajo parece que fue hacer un muñeco de nieve. No está mal. No está mal. Como una prueba. El caso es que lo llevó este hombre, el Gianfrancesco Aldobrandi, había oído hablar de Miguel Ángel y se ofreció a pagarle la multa y a llevarlo a su casa. Miguel Ángel objetó que no podía abandonar a sus amiguetes y como Aldobrandi no tenía ganas de llevarse también a los amigos de Miguel Ángel, que no eran artistas, yo qué sé, dijo, mira, si tenés guita, dásela y que se arreglen, porque yo te voy a llevar a vivir a casa y no vas a tener necesidad de nada, dijo el tipo. En el palacio de Aldobrandi, Miguel Ángel vivió como un rey. Aprendió mucho, pero sucedía que Aldobrandi le encargaba unas comisiones que no le permitían trabajar, no le permitían hacer ningún trabajo ni ofrecerse para ninguna obra. Cuentan que este hombre se pasaba todo el día discutiendo acerca de problemas artísticos y que lo agarraba de punto a Miguel Ángel para hablarle de esas cosas. Y después, cuando llegaba la noche, lo retenía en su habitación para que le leyera a Dante y a Petrarca. O sea que de esculpir... Ni hablar. Nada. Y así transcurrían los días. Miguel Ángel realmente tenía muchas ganas de trabajar, pero Aldobrandi le explicaba que no era conveniente que él trabajara en Bolonia. Pero bueno, Miguel Ángel no terminaba de entender por qué. Un día, harto de ser caballero de lectura de Aldobrandi, Miguel Ángel se presentó para un trabajo. Bolonia tenía la tumba de Santo Domingo, decorada con bajorrelieves por Nicola Pisano. En aquella época era un monumento modesto, pero tenían ganas de adornarlo, no estaba del todo terminado, etc. ¿no? Habían elegido en cierto momento para modificarlo a Nicolò del Arca, y el tipo hizo todo lo que pudo, pero resulta que se murió. Entonces quedó la tumba sin terminar, hasta que llegó Miguel Ángel y se ofreció para trabajar allí. Los nobles de Bolonia aceptaron su propuesta. Había que hacer 2 estatuas, una de San Petronio y otra de un querubín. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar, los bolonieses amantes del arte se felicitaban de que el elegido hubiera sido este muchacho, ¿no? Pero el resto de los artistas estaban locos de celos. Y entonces empezaron a sucederle algunas cosas a Miguel Ángel. Y empezó a darse cuenta por qué Aldobrandi le había dicho que trabajar en Bolonia podía acarrearle problemas de salud. Iba caminando por ahí y encontraba cuchillos en el suelo, animales despedazados, incluso muchos que se habían peleado entre sí para conseguir el trabajo de la tumba se unieron en contra del Michelangelo. Las brujas, pagadas por los artistas bolonieses, le aseguraban una muerte pronta, pero además sin que él les hubiera preguntado nada, que era lo más grave, ¿no? Los párrocos, o los pacorros. Los párrocos que custodiaban a Santo Domingo habían dicho que incluso escuchaban las quejas del santo, que no quería que Miguel Ángel se encargara de hacer su estatua. Esto ya es fulero, ¿no? Sí, porque si el mismísimo santo se queja... Sí. Cuando la limosna es grande, hasta Santo Domingo... Mucha porquería. Sí. Otras intimidaciones fueron más concretas, diría yo. Un día se le acercó un tipo y le dijo que si no se las tomaba de Bolonia iba a terminar en una zanja. O sea, terminaron con la metáfora y pasaron a la literalidad. Y Buonarroti entonces hizo algo verdaderamente sabio, que acredita la rapidez de su mente. Se las tomó. Por suerte, el lío que lo había acercado a Bolonia, quiero decir, el lío político, la caída de Piero de los Medici, ¿no? Había terminado. Los Medici habían recuperado la gracia del pueblo y Miguel Ángel se volvió con ellos. Su ausencia había durado 1 año. Y esta es la breve historia que queríamos contar.
¿A quién quiere dedicar esto? Jorge Doria. La verdad, Alejandro, es que uno se tienta pensando en aquellos hombres, aquellas personas que debieron abandonar la patria por fuerza. Estoy pensando desde el amigo Odiseo en su momento, que tuvo que hacer tanto problema para volver a Ítaca, ¿no? O piensa también en nuestros grandes padres fundadores, en San Martín, en Artigas, que se vieron forzados a dejar la patria. Pero si uno rasca un poco más, y esto siempre es una buena recomendación, podría pensarse que el exilio es fundante de la condición humana. Fíjese que para una de las novelas más difundidas, llamada la Biblia, la especie humana nace con el exilio de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Somos todos nosotros hijos del exilio. Del exilio, Y añoramos, justamente, como exiliados, aquella patria de papá y mamá, de Adán y Eva, aquel venturoso lugar. Y en eso nos va la vida. De modo que es interesante pensar una dedicatoria para todos aquellos que, habiendo sido expulsados de la patria originaria, tratan de hacer en algún momento un regreso al paraíso, o bien no olvidan sus orígenes, no se olvidan de dónde vinieron, y entonces pueden construir su futuro lejos de la patria, o aún volviendo a ella, de una manera más venturosa. Porque cuando uno se va del pago, Diego, tiene que recordarlo siempre, incluso si va para una ciudad muy luminosa. Vamos a escuchar a Alfredo Citarrosa cantando Pa'l que se va, una chamarrita que fue compuesta evidentemente en honor a Miguel Ángel Buonarroti. Adelante, don Alfredo.